Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Esteban, el leyenda, es portero de fútbol. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Bueno, un placer tenerte. Muchas gracias, lo primero, por pasarte por el canal. No, hay que explicar y darte las gracias a ti por la paciencia, porque al final has estado varios meses detrás, pero mira, me pillas todavía recién acabado de comentar un partido. Vivo viajando mucho por el tema de comentar partidos, gracias a Dios, y sobre todo por tu paciencia. Y te escribí otro día un mensaje por tu educación. No todo el mundo tiene paciencia primero y sobre todo tiene educación segundo. Bueno, no te preocupes que lo entiendo y reitero, lo principal es darte las gracias porque tampoco muy poca gente hace de hacerle entrevistas. Bueno, yo creo que no hay nada que ocultar, es decir, yo creo que es bueno para nosotros, en este caso para mí, que la gente conozca un poco de nosotros, ¿no? No solo que nos juzgue por lo que ven, sino también un poco abrirnos a la gente y que tenga una opinión, pues no solo futbolística, sino un poquito más allá. Bueno, voy a empezar a repasar tu trayectoria y me voy a ir un poco a cuando empezaste a dar ya tus primeros pasos como profesional, que fue en el Real Avilés Industrial, ¿no? Sí, es verdad que donde se me conoce más a nivel profesional es en el rol de industrial, pero yo siempre hablo de mis inicios del todo, ¿no? Porque de lo que no sale en Mm. internet, ¿no? Que es desde el Colegio Sí. Santo Tomás, Colegio Santo Tomás, donde yo empiezo, paso al Navarro y luego el Real Avilés, ¿no? Pues eso es un poco mis inicios. A partir del Real Avilés, que yo juego ya en Segunda B y ya empieza a salir internet, ¿no? Pero antes de salir internet es muy importante quién te ayuda y sobre todo los pasos que vas dando. ¿Te vieron ya los entrenadores de cuando eras más jovencito y pequeño que ibas a llegar a tanto o no? Pues no sé lo que vieron en mí, pero yo tengo que estar muy agradecido a un profesor del Colegio Santo Mm. Tomás, como te decía, que a la vez era entrenador del Navarro, pero que cuando él me veía jugar en el patio, me veía jugar con otros colegios y con otras clases, algo vio en mí y los viernes por la tarde que él descansaba y que yo no tenía ninguna actividad extraescolar, pues en un patio de un colegio que era de asfalto, me ponía unas colchonetas, todo esto te hablo Sí. con la edad de 10 años yo, Ostras. unas colchonetas y me enseñó a tirarme. Es decir, Mm. alguien se preocupó de enseñarme, por lo tanto yo tuve la gran fortuna de que ese profesor Isidro Caballero Sardina, que se llamaba, me ayudó. Y luego fue el que dio mi nombre en Navarro para que yo en edad esos de 10 años, en Benjamín, que era aquella categoría que había, pues ya Sí. pudiera tener mi primera licencia como futbolista. Bueno, ahora ya 10 años es alevín, va cambiando la situación. Sí, sí, bueno, es verdad. Yo creo que era todavía Benjamín o me habían hecho ficha Levín para poder jugar con los dos, porque claro, había carencia de jugadores y sobre todo de porteros. Pero insisto, ¿no? El hecho de que me pongo en situación que un profesor de lo que era la EGB, ¿no? Claro. De eso, con 9 10 años, los viernes te dedique una hora o 45 minutos a enseñarte cosas de portero. La gente dirá cosas básicas. Claro, lo más importante para un portero es Hombre, empezar desde la A para luego ir creciendo, sin duda. eso es. Lo has dicho tú, Real Ávila es ya tu etapa que empiezas a ser más profesional. ¿Cómo te fue en Ávila? ¿Qué valoración haces? Y si crees que ahí es donde fue tu crecimiento real o fue más adelante. A ver, yo en el Avilés empiezo a entrenar con el Real Avilés profesional, que está en segunda B y ascienden a segunda división con 13 años. O sea, yo con 13 años Más. me meto a entrenar con un equipo, el equipo de Avilés, el equipo, el Real Avilés, a nivel profesional. O sea, yo jugaba pachangas, por supuesto no iba convocado, por supuesto no iba todos los días a entrenar, pero iba una vez a la semana mínimo, si no dos, a entrenar con ellos. Posteriormente, participo de forma directa ya, ¿no? Mm. Como portero de ellos. Y he de decir que a mí, lo que te decía, ¿no? Me ayudó mucha gente y el vestuario, un vestuario que me ayudó mucho fue ese vestuario de Rolavilés. Y paradójicamente casi te puedo decir que es de los vestuarios en el que más amigos mantienes, a pesar de que he pasado muchísimo tiempo. Estás hablando año 93, 94, 95, Mm. 92 incluso. ¿Y dónde más amigos conservas? Por eso, porque le estoy eternamente agradecida. De hecho, yo soy muy del Real Oviedo, porque en ese vestuario hay muchos jugadores del Oviedo Mm. y hay uno en concreto que, que me invitaba a ver al Real Oviedo. Y entonces, claro, cuando tú te haces aficionado o vas a ver en directo a un club, a un equipo, te haces Mm. aficionado de él. Y por eso yo soy aficionado del Real Oviedo. Claro, ¿cómo te capta el Real Oviedo? ¿Cómo fue ese pasito?
Pues también he de decir que en ese Real Avilés, que yo ya es categoría profesional, aunque no cobraba como tal, pero sí ya era profesional, pues el entrenador, José Luis Quirós, otra persona a la que meto en mi mochila de ayudantes o que me han ayudado mucho, había sido un jugador del Real Oviedo y tenía mucha conexión con el Real Oviedo, ¿no? Mm. Y le dice a los, en aquel momento, ojeadores, hoy se les llama hoy se les llama, bueno, los analistas, Sí, los ojeadores de toda la vida, y al eso es, sí. entrenador le dice, oye, hay un portero ahí, ¿qué tal? Mm. Y deciden ficharme y además llega Lillo al primer equipo del Real Oviedo, Juan Manuel Lillo, y buscaba un Ostras. portero un poco con esas características, ¿no? De salida de balón, en aquel momento ya los porteros que jugasen adelantados. Bueno, había esa transformación reciente de que los porteros tenían que ser casi libres, que no podían coger el balón con las manos después de una cesión. Y bueno, pues Juan Malillo, a través de algún vídeo y verme en directo, le gustó la idea que le había propuesto este hombre Quirós y así fui para el Real Oviedo en el año 96. ¿En esos años el entrenador de porteros ya estaba muy preparado o todavía no tanto? Yo tuve mucha suerte que en el Real Mm. Avilés, como te digo, desde este profesor, fíjate lo que te voy a decir, de profesor que me enseña en unas colchonetas hasta que llego al Real Oviedo, siempre tuve entrenador de porteros. Bien el entrenador principal que se quedaba conmigo antes o después de los entrenamientos, o bien el Real Avilés que teníamos una persona que ya falleció, Mariano Valtermi, que era con lo que iba a entrenar cada semana, 1 o 2 días por semana, y me metía a entrenar con los porteros del primer equipo, ¿no? O los juveniles en aquel momento. Mm. Y yo tuve esa suerte de que con los métodos que había en aquel momento, con las limitaciones de material que había, pero yo tenía mi entrenador de porteros. Eso no era la pasión, a mí me apasionaba el entrenamiento de porteros. O sea, yo sigo siendo hoy de los que voy por las tiendas de deportes y veo guantes y los miro, los pruebo. Me apasionaba la posición y me apasionaba el entrenamiento de porteros. Si a eso le unes que tenía, pues perfecto, ¿no? Llegas a un grande del fútbol español, el Real Oviedo, también pasas por el filial. ¿Cómo fue esas primeras temporadas, esos primeros pasos? Bueno, jugar en un filial, o mi experiencia, que solo estuve un año, y realmente en ese año Mm. ya empecé a ir convocado con el primer equipo. Yo entrenaba por las mañanas con el Real Oviedo, primer equipo, y por las tardes con el filial, porque los dos Ah, entrenadores me habían dicho que tenían que ir a entrenar con ellos. Y yo no me atrevía a decirle a ninguno que no. Por supuesto, a Lillo, que era el entrenador del primer equipo, no, porque era mi ilusión, primera sí. división. Pero del filial, a mí me da vergüenza decirle que no iba a ir, que estaba cansado. Bueno, pues yo iba mañana y tarde, y un filial es complicado, porque date cuenta que Sí. todos estamos más o menos en la misma posición, ¿no? En la posición casi de salida para jugar en el primer equipo, y eso te cambia tu vida cuando vas al primer equipo. Bueno, hay ciertas tiranteces, casi me atrevo a decir que ciertas envidias, mmm, porque claro, el que da el salto, pero hay muchos que no dan el salto, ya es compartido con el Correcto. vestuario. Y no fue fácil, no fue fácil. El filial del Oviedo no fue una etapa fácil porque había mucha expectativa en muchos jugadores, y yo tuve la gran fortuna que en menos de un año empecé a ir convocado y justo un año después pues ya debuto y me quedo en el primer equipo. Hoy en día, mira, con esto que me cuentas me viene una pregunta a la cabeza. Hoy en día que es tan importante la salud mental, en esa época que dices tú tan complicada, hubiera necesitado ayuda por parte de alguien un poquito, algún psicólogo o algo? Porque si dices que pasaste un poco una época un poco mala en cuanto que No, había mucha competitividad, no. no, yo nunca tuve la ayuda de un psicólogo. Eso no lo tengo por resolver. Un psicólogo, al que tú vayas a un vestuario y haya Mm. envidias, haya tiranteces, haya grupos y alguien prefiere que vaya otro compañero a ti, y no digo por mí, digo en general, porque te llevas mejor con él, o yo llego de Avilés y el portero que estaba en el filial pues llevaba más tiempo. Eso no te lo ayuda un psicólogo. De hecho, para mí es más importante tu entorno más cercano, que es con el que has nacido y con el que al final vas a desaparecer de este Mm. mundo, ese que realmente te ayuda, ¿no? El que te da esa paz, esa tranquilidad, que no te mete más líos, ¿no? Que te ensucia más la cabeza, no te hace ir a entrenar con dudas, ¿no? Que te da la pausa, que te da tranquilidad. Yo no tuve la figura de psicólogo como tal, nunca, nunca, de verdad, nunca la Mm. tuve, seguramente porque la figura de psicólogo es más reciente, pero también he tenido mucha gente que me ha ayudado, y me ha ayudado en lo bueno, en decir, oye, por aquí bien, y me ha ayudado en lo Sí. malo, en decir, por aquí no. Y ahí meto entrenadores, meto amigos, meto familia, meto mujer. Eso es muy importante. Eso para mí es la figura más importante. Esa es la figura más importante, la que convive contigo 24 horas, o con la que tú estás 24 horas, ese entorno en el que tú te mueves 24 horas,
que la figura de un psicólogo que puede estar contigo media hora, una hora, pero luego el resto de las 23 horas no está, con tus problemas de persona, de chaval en ese momento joven, de novia, de amigos, de decisiones, pues prefiero ir a entrenar que ir a la playa, prefiero ir a entrenar o acostarme temprano para ir a jugar. Y esas son decisiones que te tienen que ayudar tu gente más cercana. Si tu novia te dice, no, no, tienes que salir de noche, porque si no, no sabes qué va a pasar, tienes un problema, tienes que tomar una decisión. Si tu novia te dice, no, no, nos vamos para casa, yo también me voy, pues tú te vas contento y tranquilo, pensando en el partido que tienes mañana. Y eso un psicólogo no te arregla. Eso es. Cuando te afianzas en el primer equipo del Oviedo, ¿cómo fue? O sea, además tener tantos partidos en esa primera etapa tan bonita y estar en la élite. Pues mira, empiezo a jugar de manera muy, muy, muy inesperada. O sea, yo en principio la temporada 97-98, que es cuando yo debuto, en principio éramos tres porteros. Quiero recordar que estaba Buljubasic, que era un portero, tres o cuatro. Estaba Buljubasic, que era un portero argentino que venía para jugar, estaba Mora, estaba Cano, que era un portero que había venido del Celta, y estaba yo. ¿Qué pasa? Que a Buljubasic no le meten los papeles de italiano, era doble nacionalidad, italiano y argentino, no se lo meten. Cano era un portero que no contaba y que iba a salir del Real Oviedo, y yo tengo que ir convocado hasta diciembre por un error burocrático. Bueno, pues una expulsión de Mora en la jornada 7, que yo iba a jugar con el filial después. O sea, en cuanto a capitás el primer equipo al final, yo jugaba con el filial, era cuando jugábamos seguidos el filial, el primer equipo. Pues expulsan a Mora y tengo que salir. Bueno, salgo en un momento en que el equipo no estaba bien de resultados, en que Mora tampoco estaba haciendo unas actuaciones muy importantes, y ya Tavares, que era el entrenador, me había ido avisando de que en cualquier momento podía darme la oportunidad. Bueno, la oportunidad apareció. Yo siempre digo que las oportunidades no hay que pedirlas, hay que aprovecharlas cuando se den. Bueno, ¿cómo fue el vivir esa primera etapa donde estaba el equipo en primera división y todo cómo se vivía en esa época con todo el público también Sí. emocionado? ¿Cómo se vivía en sangre? A ver, yo lo disfruté mucho, o sea, Mm. nunca me dio tiempo a ponerme nervioso, lo disfruté enseguida. Es que en el minuto uno sentí el respaldo de la gente. O sea, yo cuando entro al campo en el, en el viejo Tartier, perdón, en el viejo, la gente me recibe con ovación. Perdíamos 0-3, creo que era contra la Sociedad. Y la gente me recibe con una gran ovación. La gente, al final le gusta ver a la gente de casa que se identifica un poco con el chaval que vive en el filial o con el chaval que saben que es del equipo, ¿no? De esa casa. Y me recibieron con los brazos abiertos. Yo me sentí muy a gusto, o sea, me sentí en mi entorno natural. Yo jugaba con el filial en el viejo Tartier, o sea, era un campo que yo conocía. La afición me trató muy bien y yo dije, pues mira, chico, no sé cuánto va a durar, pero esto hay que disfrutarlo. Eh, y estás donde quieres. Yo siempre digo que es más difícil eh, llegar que mantenerse, porque para mantenerse dependía ya de mí. O sea, yo ya estaba ahí, Sí. dependía de mí. Llegar dependía de que a Bullubasi no metiera unos papeles de italiano, de que Cano se iba a ir, de que Amor lo habían expulsado. O sea, había dependido de tantas cosas que ya solo dependía de mí, y era lo que había pretendido, verme ahí. Lo otro ya dependía de mí, de mi talento, de mi trabajo y, por supuesto, del porcentaje de suerte que todo el mundo en la vida tiene que tener. ¿Te acuerdas de un partido en especial en esa primera etapa en el Real Sí, Oviedo? sí, casi todo el mundo hablará del debut, pero yo me acuerdo del siguiente, que es el primer partido en el que yo ya sí sé que voy a jugar, que toda la Mm. semana sé que voy a jugar, que toda la semana me pregunta la gente por ese partido, y que me enfrento al Valencia, con dos circunstancias muy importantes. En el Valencia jugaba Zubizarreta, que era mi ídolo, Buah. y en el Valencia jugaba Romario, que me hace gol ese día, y es el último gol que hace Romario en su vida. O sea, en Buah. España, Romario hace ese gol y al poquito se va de Valencia. O sea, el último gol que hace Romario en España me lo hace a mí. Pero es ir a jugar a Mestalla, que es un campo como muy mítico, ¿no? Dentro de España, Sí. un campo muy, muy mítico, con grandes figuras. En aquel equipo, pues ya te digo, estaba Romario, pero encima estaba mi ídolo Zubizarreta, con el que nos cruzaron una entrevista la semana del partido, y que me da su camiseta, sus guantes, etcétera, su sudadera, y me dice una frase que corrobora y que tengo muy, muy guardada, que me dice: disfruta como si fuera el primero de muchos, como así fue, o el último. Podría ser mi último partido en primera. Cuando a Mora le quitaran la expulsión, la sanción, podía jugar él, ¿no? El próximo. Y haberse quedado en un partido y 20 minutos que jugué yo. Bueno, pues al final tuve la suerte que fuese el primero de muchos de titular. Y el más doloroso, me imagino, un momento más doloroso para ti en el club en esa primera etapa, repito. Para mí, sin duda, el descenso. Eh, ya fue
posterior, alguna temporada posterior, pero es el descenso de categoría. No conseguir algo, o sea, no conseguir ir por la calle y no encontrar un billete de 20 euros, no pasa nada. El problema es cuando vas a casa y te han quitado 20 euros, ¿no? Has perdido algo, ¿no? Pues a mí me pasaba eso. Perdíamos la categoría, perdíamos el prestigio individual de cada uno, pasabas de ser jugador de segunda división y efectivamente hubo gente que nunca más volvió a primera. Es así, la vida es así. Para mí el descenso con el Real Oviedo en Mallorca, pues, y además me sale rápido y sin pensarlo, el día más duro deportivamente hablando de mi vida. Te tengo que hacer una pregunta que es que me imagino que te la han hecho 1000 veces. El penalti que le paraste a Hasselbaink. Sí, ¿Cómo sí, fue? sí, pero fíjate, la gente asocia que ese día baja el Atlético de Madrid, que es algo tangible y real, pero la realidad es que nosotros nos jugamos el descenso también, ¿eh? O sea, si nosotros Claro, hubiéramos perdido ese partido con el Atlético de Madrid, eso es. nos metíamos en un lío importante, porque el Atlético de Madrid se ponía muy poquita distancia nuestra y podríamos haber bajado nosotros. Pues mira, en aquel momento, y lo recordaba todavía esta semana, hablando con la gente, ¿no? Con amigos muchas veces, o con compañeros de profesión que te encuentras por la calle, Hasselbank había tirado un penalti la semana anterior, hacía 15 días, al Málaga, y lo había tirado de una manera parecida. Y bueno, pues íbamos 2-2. Había apuntado, porque no teníamos, por supuesto, no había las aplicaciones que hay hoy en día, ni la información que hay hoy en día para tener apuntado datos. Yo apuntaba, veía la tele en aquel programa que había Estudio Estadio, veía los Sí, penaltis y anotaba lo que yo consideraba que podés ayudarme. Y cuando jugaba contra porteros, me acuerdo Tony Prats o porteros con los que yo tenía confianza, o ellos me la daban, les preguntaba. Entonces yo había visto a Hasselbank chutar a la derecha muy fuerte, vi que se colocaba parecido, vi que sus compañeros, la mayoría, se ponían a mi lado derecho para un posible rechace, con lo cual yo también me daba algo de información. Y sobre todo intenté ralentizar todo el tiempo posible el lanzamiento, ¿no? Porque yo creo que cuanto más tiempo el que va a lanzar tiene, más posibilidades o más ideas también tiene, y eso le hace dudar. Y yo intenté que él fuera a su lado de seguridad, que era a mi derecha, me tiré allí y tuve la fortuna de que el balón fue allí, tuve pues el acierto luego de pararlo, pero no fue condenar al Atlético de Madrid, fue ayudar al Oviedo a salvarse, que efectivamente nos salvamos a la semana siguiente en Vallecas. y bueno, también eso es la regularidad durante toda la temporada, no en un partido, es para lo bueno y para lo Sí. malo, vamos. Un portero, para mí, lo más importante que tiene que tener es, eh, por supuesto, rendimiento, por supuesto, aparecer en situaciones de máxima complejidad, sabiendo que cambia un resultado, pero sobre todo transmitir. Eso es. Transmitir seguridad, transmitir tranquilidad. ¿Y a quién transmites? Primero a tus compañeros, pero luego también al público y a los rivales. Y a los rivales. Condiciona muchas veces un portero que transmite que se le ve seguro a los rivales, porque a veces no se atreven a tirar o no se atreven a centrar porque entiende que el portero lo va a solucionar. Cuando un portero dubitativo, tiras más, chutas más, y eso es importante. Y entonces yo, para mí, lo más importante es eso, ¿no? Que a lo largo de 38 jornadas que duran en primera división o 42 en segunda, que tu rendimiento ya ha sido siempre, y en un portero tiene que ser notable, sobresaliente, porque un insuficiente normalmente condiciona el resultado. Y cuando es del revés, que la defensa tiene algunos defectos, ¿también te transmite mucha inseguridad a ti en la portería? ¿Se nota mucho o no? Por Bueno, ejemplo, que no van bien por arriba, por ejemplo, que no van bien el juego aéreo, los centrales, alguna cosa de esas. bueno, si un club tiene una carencia, porque claro, es verdad que siempre se asocia a la defensa, pero yo creo Sí, que todo es un poco acordeón, ¿no? Defensa, ataque. sí. Pero si un club tiene una carencia, por ejemplo, que tú dices, la falta de centímetros, tienes que darle solución de otra manera. Para eso están los entrenadores, ¿no? El Barça de Guardiola, que jugaba muy, muy, muy bien a fútbol, le metía muy, muy pocos goles de córner. ¿Por qué? Con Correcto. Xavi, con Iniesta, con Messi. ¿Por qué? Porque había una actitud defensiva, había unas herramientas y unos mecanismos defensivos para intentar mejorar eso, ¿no? Pues si la defensa o el portero tienen un defecto, vamos a intentar esconderlo. Eso es labor del entrenador y luego labor de los jugadores que en el terreno de juego tomen las decisiones correctas para intentar esconder tus defectos. El fútbol es un juego de engaños, es potenciar tus virtudes y esconder tus defectos, no hay más. Sí, que reconvirtió a Mascherano en central, o sea que fíjate. Sí, es eso. Dentro de la caja de herramientas que te dan los clubes, los presidentes, las herramientas, el entrenador tiene que elegir las mejores y los jugadores tienen que rendir bien. Bueno, eso es un poco fútbol, ¿no? Y lo que te digo, si una plantilla tiene una carencia,
intentar buscar la manera de que esa carencia se dé las menos veces posibles o que tenga que intervenir en esa carencia las menos veces posibles. Siguiendo con tu trayectoria, curiosamente luego pasas al Atlético de Madrid y, o sea, y me imagino que una oportunidad también para ti, o sea, yo si hubiera sido jugador, ser entrenado por Luis Aragonés, me imagino que sería algo espectacular. Pues imagínate ser entrenado en dos etapas. A mí los Aragones me entrenan en el Real Oviedo y me Mm, reclama para el Atlético de Madrid. Yo la gran suerte, o yo pongo mucho en valor eh, en mi trayectoria que he coincidido con Luis Aragonés, me entrena en el Oviedo, me reclama sí. para el Atlético de Madrid. Fernando Mm, Vázquez me entrena en el Oviedo, me reclama para el Celta. Y con Lillo coincido en Oviedo y en Vigo, ¿no? En Oviedo y en Almería. mm, Cuando los entrenadores que te han tenido te reclaman, es tu mejor aval. Es tu mejor aval, o mm. sea, tu mejor carta de presentación. Para mí, Luis Aragonés, siempre lo digo, ha sido el mejor entrenador que he tenido. ¿En qué? En lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico, en lo físico. Pues sumando todo, porque un entrenador tiene que Mm. sumar todo, hasta en el trato personal. El mejor. He tenido grandísimos entrenadores. Debuto con Oscar Washington Tavares, leyenda en Uruguay. Para mí, leyenda, en general. Milan, Mm. Uruguay. Me entrena Luis Aragonés, me entrena Camacho en la selección, me entrena Fernando Vázquez, me entrena José Luis Oltra, me entrena Juan Malillo, eh, me entrena Roberto Olave, eh, Lucas Alcaraz. Es que tengo una suerte de los entrenadores que he tenido, te nombro Sí. los que vamos, te marcan, ¿no? Y sobre todo con los que mantienes contacto post haber sido jugador de él. El que tiene mucho conocimiento y me parece que también es un grandísimo entrenador, por eso tiene Guardiola con él, es Lillo, eh. Tiene que Sí, claro. ser un estratega y un conocimiento de fútbol exquisito. Sí, la gente muchas veces juzga por lo que oye o lo que le cuentan. Mm, Otros hemos tenido la suerte de trabajar con él. Entonces sí eso tienes es. una voz un poco más autorizada, ¿verdad? Dos etapas, 2 años. Es decir, yo le veo en el Mm. contexto Real Oviedo, le veo contexto Unión Deportiva Almería. Bueno, primero, no conozco ningún jugador que hable mal de él, ni de manera pública, porque normalmente no se suele hacer, ni de manera privada. Y tener la Mm. suerte de compartir con él 2 años, dos vestuarios, es decir, bastante gente que hayamos trabajado con Lillo. Y luego que a los jugadores saca rendimiento, sí, sí, y mejora a muchos jugadores. Luego, pues ya sabes, está la gente que cuando no consigue resultados o la gente entiende que tus expectativas son unas, pues te juzgan o te analizan, pero para mí Lillo, insisto, en el Real Oviedo le dio una forma de jugar, mejora jugadores, es ayudante de Guardiola y Guardiola dice que le aporta muchas cosas y estamos hablando de Guardiola, seguramente Por eso. el entrenador más reconocido mundialmente ahora, Mm. y yo que tengo la suerte de trabajar con Lillo, vamos, trabajé súper a gusto y aprendí muchísimo, muchísimo con él. Sí, también me parece que también llegaste en una época a otro club, al Sevilla, donde ya empezaba a emerger ese gen ganador, ¿no? Que se empezó a fraguar con Caparrós allí. Sí, mira, digamos que el cartel de presentación del Sevilla aquel año era Darío Silva, que lo fichan del Málaga, Buah, y es menudo jugador. el titular era un salto de calidad. Totalmente de acuerdo. Aquel Sevilla, que venía de una época de mucha crisis económica, yendo a fichar jugadores que quedaban libres en segunda división, con un entrenador también desconocido, entre comillas, había subido a segunda, había rendido muy bien el primer año en primera, quedando creo que octavos, pero ese año se dio un salto de calidad. Ese salto de calidad fue clasificarnos para la UEFA y hace un esfuerzo importante en Sevilla. Pues fichan a Adrián Silva, emergen figuras como Jesús Navas, emergen figuras como Sergio Ramos, está también allí Paquito Gallardo y luego los líderes, en el que meto a Pablo Alfaro y Javi Navarro. Líderes de Buah. vestuario, líderes deportivos Mm. bueno, vamos llegando jugadores que habíamos tenido un recorrido, pues eso, llego yo de Atlético de Madrid, etcétera, Batista, Dani Alves, pero ojo, Batista y Dani Alves desconocidos en el gran público español. Mm. Y que Caparrós junta esas piezas y de esas piezas forma un puzzle muy difícil de ganar. Muy difícil de ganar. No sé si nosotros ganábamos fácil, que no, pero para Mm. ganarnos a nosotros era muy difícil. Incluso ganamos al Real Madrid con un 4-1 y nos metimos en Europa. Y yo para mí, ahí le quiero dar mucho mérito. No, por supuesto, no a mí, ni mucho menos, sino a eso, los Pablo Faro, Javi Navarro, Caparrós, David Castedo, los que empiezan con esa Sí. semilla, que eso acaba
pocos años después con la primera Europa League levantada contra el Middlesbrough, creo que es. Celta de Vigo, ¿cómo fue, cómo valoras? Además, teniendo una importante competencia con Pinto. Pues seguramente Pinto y Unzúe hayan sido quizá los dos porteros o compañeros que a la vez se convierten en rivales de porteros, que más trabajadores son, que más dignifican la profesión de portero, ¿no? Y encima, buena gente. A ver, yo en el Celta no puedo estar a gusto ni de mi rendimiento individual, ni de tampoco las circunstancias del equipo, porque sí que es verdad que la primera época nos metemos en Europa, pero después el Mm. cómputo general es no cobro, ley concursal y descenso. Es un L que yo cuando jugué tampoco di mi 100%, no fui el rendimiento que yo esperaba. Y ahí Mm. también, pues a lo mejor me condiciona que Fernando Vázquez cuando me reclama, me promete una titularidad, pues que no se da. No se da porque creo que hay una justicia deportiva con Pinto. Pinto haciendo el equipo, Pinto es el trofeo Zamora en segunda división y Pinto da un gran rendimiento. Creo que Fernando quiere quedar bien con Pinto dándole una serie de partidos, pero es que Pinto está espectacular. Y a mí Fernando, cuando me dice en octubre, habla conmigo, la primera charla la tenemos en octubre, yo le digo, Fernando, yo no puedo reclamar jugar ahora, porque el mejor de nuestro equipo está siendo Pinto. Claro, yo te puedo reclamar que no hayas cumplido la promesa de empezar yo, pero una vez que empezó Mm. Pinto, yo no tengo opciones de jugar porque ha sido el mejor jugador de esa temporada y insisto, he visto pocas veces, o ese primer año de Pinto que coincidimos juntos en el Celta y que jugamos en Europa, creo que no he visto a un portero compañero mío dar el rendimiento que dio Pinto en esas 38, bueno, o 36 jornadas que jugó. Prosiguiendo, Almería, estás muchísimas temporadas, espectacular también, me imagino que es uno de los clubes de tu corazón. Mi segunda casa deportiva. Eso es. Y además lo digo con la boca llena y con la satisfacción de decir, vas a un club que no conozco absolutamente a nadie, o sea, Mm. solo conocía a algunos jugadores de jugar contra ellos, pero no tenía ni excompañeros, no conozco nada de la ciudad, era una ciudad a la que había ido a jugar creo que ninguna vez, como, o sea, lo que es la Unión Deportiva de Almería nunca había ido a elegido, o sea, no conocía nada, pero sí que es verdad que necesitaba seguramente eso, irme a un sitio totalmente desconocido. Venía de un Celta que el año habíamos bajado el año anterior, no habíamos subido de segunda y sin cobrar, con muchos problemas económicos, muchas, muchas. Mm. Y aparece la Almería, o sea, un escenario totalmente nuevo. Mm. Y ahí nos vamos mi mujer y mis dos hijos y yo. Y puedo decir que es la mejor decisión, las mejores que tomé y sobre todo lo bien que me encontré a nivel de vestuario, a nivel de calle. Y yo siempre digo que tú rindes muy bien en el terreno de juego cuando el resto del tiempo eres feliz. Y yo era o fui muy feliz en Almería, tanto en el club como en el día a día de la calle. Y además, tienes muchos partidos a tus espaldas y te respetaron bastante las lesiones. Bueno, yo lesiones, tuve Por eso. una rotura de fibras en el Atlético de Madrid, que fueron 2 semanas, que me pidió el centenario, por cierto, por esa lesión, y otra me rompo las costillas y se me sale el hombro en el Real Oviedo. No tengo más lesiones en mi carrera. Yo me tiro 13 años, creo que son, 12 o 13 años, entrenando cada día. O sea, Mm. cada lunes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado y el domingo, o jugando o estando preparado para jugar de 12 o 13 años seguidos. Sí, sí, yo no he tenido ninguna lesión que me apartase del terreno de juego y en la medida que he tenido es un contexto, un todo Mm. para rendir plenamente. O sea, un club que cumplía, un club que dentro de su manera muy cariñoso, fue muy cariñoso conmigo, unos compañeros fantásticos, una ciudad que la viví con la gente de la ciudad y que luego llegaba a casa y mis hijos y mi mujer una sonrisa de oreja a oreja porque eran felices ahí también. Bueno, ahí tuviste también momentos buenos y algunos no tan buenos, ¿no? Me imagino que los mejores el ascenso. Bueno, mi primer ascenso, yo Mm. llevaba desde los 21 años que debutó en primera, jugando en primera prácticamente todos los años, bueno, y alguno en segunda, pero prácticamente todos en primera, pero nunca Mm. había subido. O sea, Eso es. había descendido 2 veces, desciendo con el Almería otra, pero es verdad que consigo el primer ascenso de mi carrera deportiva a primera división y lo vivo porque era la primera vez, con un protagonismo de habiendo jugado todos los partidos, por supuesto, y esa sensación, ¿no? De haber ascendido a primera, una sensación totalmente nueva para mí. Pero otro lado,
o sea, haber ascendido tan pocas veces quiere decir que había estado mucho tiempo en primera. Cuidado, que eso lo Correcto. difícil es estar en primera. Pero sí, sí, yo de Almería no me saldría en un recuerdo malo, porque habrá gente que diga, bueno, pues empezaste sin jugar. Sí, por supuesto, yo a un sitio donde hay un portero muy consolidado, creo que acabo jugando yo. Mm. Y realmente soy el portero con más partidos en el Unión Deportiva de Almería. Y Es que es eso muchísimo. son muchísimos partidos para un extraño y para un segundo portero, que es como yo ficho. A mí me deja clarísimamente Alberto Benito, que era el director deportivo, y el presidente, que yo voy de segundo portero, Diego Alves. Bueno, pues ese segundo portero se convierte en el portero que más partidos tiene en la Unión Deportiva de Almería en 6 años. Y recalcar ese dato, el de los 42 partidos en segunda división que jugaste todos. No, yo me tiré en Almería jugando más de Sí, digo el del mucho. ascenso, la temporada del ascenso, digo, Sí, solo pero que había jugaste todos los jugado partidos. y había jugado la temporada anterior todos los partidos también. Sí, sí. Mm, Y luego jugó en primera división todos los partidos. Sí, sí, iba más de una mm. racha de más de 100 partidos seguidos jugando, sí, Correcto. sí, Ujú. con el Deportivo de Sí, Almería, sí. lo que quería recalcar es que la temporada del ascenso que jugaste toda la temporada de seguido, es lo que quería recalcar. Sí, pero la anterior también, y la de Sí, ascenso sí. los 42 más los 4 de playoff, que nosotros ascendemos a través Mm, del playoff contra Las Palmas sí. y Girona, pero que no era nuevo para mí haber jugado todo, porque yo no lo vi, había jugado 38 jornadas durante varias veces, había jugado los 42 partidos de segunda, o sea, yo llevaba prácticamente en la Almería desde que cojo el puesto, prácticamente estoy 3 años, 3 años y pico jugando absolutamente todo, Mm. gracias a Dios, la verdad, porque no hay lesiones y porque los entrenadores confían en mí, por supuesto. Y bueno, luego ya vas al Real Oviedo, vuelves y el momento me imagino que del ascenso espectacular. Sí, a ver, yo tengo un año más firmado en Almería. En febrero hablo con el Almería para que me liberen de ese año que tengo firmado, pero por supuesto sin que Mm, se entere nadie, para irme al Real Oviedo. O sea, yo en febrero del año 2013-14, yo ya sé que voy a jugar en el Real Oviedo. Y lo sabe el presidente de la Almería, lo sabe el director general, y lo saben mi mujer y mis 2 hijos. Y un amigo mm. más, no lo sabe nadie más. Pero aún así, juego todo el año con la Almería y nos mantenemos en primera. Y vuelvo al Real Oviedo y lo primero que me encuentro es que mi presentación hay más de 3.000 personas en segunda B. O sea, busca cualquier equipo de segunda B ahora y que Mm. presente un jugador y a 3.000 personas. Yo creo que no se ha dado nunca, ¿no? En segunda B, nunca. En segunda tampoco, me No. imagino. Cuesta en primera, pues hay 3.000 personas y bueno, ya creo que ya la labor está hecha. Y luego, claro, lo más importante, devolver al Oviedo a fútbol profesional, ¿no? Y yo creo que era lo que todo el mundo dice, el Oviedo tiene que estar en segunda, en primera, el Málaga, el Depor, Córdoba, sí, pero tienen que estar, pero hay que hacerlo para que estén, Correcto. ¿no? Hay que hacer las cosas bien para que estén. Y en el Oviedo la verdad que no se hacen las cosas muy bien. Cuando estás ahí te das cuenta el por qué no, ¿no? Porque el nombre y la ciudad, pues por tristemente no juegan y ni dirigen a los clubes muchas veces. Claro, ahora cuando echas la vista atrás, que ya estoy terminando en tu trayectoria, no sé si te queda algún pero, que creo que no, yo creo que es perfecta, ¿no? O No, casi. no, hombre, perfecta, no. He cometido muchos errores, he tenido fallos. Me hubiera gustado debutar con la selección española porque vas 5 veces convocado, no debutas, no juegas un minuto eh, y no eres considerado internacional. Me parece injusto, ¿no? Yo estaba en un acta donde yo era partícipe de esa lista de convocados y no soy considerado como internacional. Bueno, me parece injusto esa decisión y jugar en 5 partidos, que solo íbamos 2 porteros de aquella la selección, no iban 3 como ahora, es que íbamos 2 solo. Una de César y 4 más Casillas. Pues no haber debutado, ¿no? Bueno, perfecto. Yo siempre digo que en la pirámide de mi carrera profesional hay mucha gente que te dice, jo, qué mala suerte que el Barça te quiso 2 veces y no fichaste en el Barça. Qué mala suerte que no debutaste con la selección. No, qué buena suerte que estuve en mi pirámide casi, casi en la cima, ¿no? Tengo Eso mucho más es. base hecha que pirámide. Yo me quedo con lo que conseguí. Un portero que no llega a 1,77, un portero de una ciudad pequeña como Avilés, un portero donde sus padres nunca le inculcaron fútbol. Es más, ni le llevaban a jugar ni a entrenar porque entendían que mis obligaciones y las de ellos eran otras, pues que haya conseguido eso con la ayuda de mucha gente anónima y de eso me siento orgulloso, ¿no? Que lo que he conseguido con la ayuda de gente anónima y con la ayuda de mi entorno más cercano. Y bueno, y también cuando sientes el calor, que me imagino que hay demás equipos, pero bueno, por recalcar en Oviedo y en Almería, que cuando vas allí, pues ese cariño creo que no se paga Sí. tampoco con dinero. Pues mira, yo puedo ir muy poco al fútbol
porque por fortuna trabajo para la liga, comento muchos partidos, para Gol, para Onda Cero también, entonces estoy muy atareado. Pero otro día voy al Tartiere y veo, fui a ver el primer partido del Oviedo en casa contra el Racing, no sé, Mm, me habré hecho 100 fotos o más. ostras. Quiero decir, y intentas tampoco, es decir, ya es más o menos, no vas buscando la foto, intentas todo lo contrario, vas con tu hijo, vas con amigos, intentas que ellos, pues bueno, estén, oye, pues que disfruten de tu presencia, no que se queden solos. Y te haces más de 100, vino un amigo de Madrid y me decía, Jolín, Esteban, es que conmigo por la mañana te has hecho más de 50 fotos. La gente en los semáforos te pita, baja la ventanilla para saludarte. Bueno, con eso me quedo, el cariño, pero no solo el cariño en Oviedo, en Almería. Yo siempre digo, a mí que me digan que es malo era como portero, qué tal, pero que por lo menos digan, joder, este era un currante y no le puedo reprochar nada. Fallaba, como todos, pero él no le puedo reprochar nada. Y mi aval es eso, que yo estuve 12, 13 años entrenando cada día. O sea, a mí la ilusión y el intentarlo, pues bueno, no me han regalado nada, pero sí que es verdad que tuve mucha gente que me ayudó. Bueno, pues Esteban, muchas, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias y nada, desearte mucha suerte en tu etapa ahora como analista de fútbol, comentarista, como quieras llamar. Sí, la disfruto mucho. Es verdad que me preparé también para ello, porque yo creo que para comentar partidos la figura del exfutbolista es muy bueno, pero también intenté prepararme, me saqué los títulos de entrenador, de dirección deportiva, entrenador de porteros de máximo nivel, porque entiendo que también es importante Sí. cómo lo cuentas y para quién lo cuentas, y hay muchos profesionales a los que hay que hablarles como se merecen, sobre todo para bien, ¿no? Y nada, que gracias a ti por tu paciencia y que nada, después de mucho tiempo por fin se ha dado esta posibilidad y que encantado y que sabes que a tu disposición. Pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo. Chao.